Hoy vamos a tener dos partes en la enseñanza. ¿Por qué? Porque hoy es un miércoles muy especial. ¿Qué día es hoy? Miércoles de ceniza. Entonces vamos a tener unos primeros minuticos reflexionando unos pocos aspectos sobre el miércoles de ceniza y luego continuaremos con nuestra lección divina, con nuestra lectura orante acerca de la Eucaristía. Miércoles de ceniza es la puerta que el Señor a través de la Iglesia nos abre año tras año para retomar el proceso de la conversión. Miércoles de ceniza es el tiempo con el que en la Iglesia inauguramos la Cuaresma. Usted va a ver que todos los evangelios nos hablan de ese tiempo de preparación de Jesús antes de su vida pública. Y que en ese tiempo de preparación de Jesús antes de su vida pública, que lo ubican en un lugar geográfico muy específico, el desierto. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, evangelio que nos guía durante todo este año, recordarán que el inicio del Evangelio según San Marcos, que va allá, Marcos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 13, se caracteriza porque precisamente son los eventos de Jesús en el desierto, su encuentro con Juan Bautista, el tiempo de su propio bautismo y las tentaciones en el desierto. Quisiera como que de una vez quedara unos punticos claros para nosotros. Preparación. Es más, todas las Biblias, esa parte, esa primera parte, tanto en el Evangelio de Marcos como la etapa de Jesús en el desierto, lo llaman preparación para su ministerio. ¿Cómo lo llaman? Y es que Jesús se tenía que preparar. Cuenten a ver. Y es que Jesús se tenía que preparar. Y entonces, ¿qué estuvo haciendo toda la eternidad? ¿Ah? ¿Y qué estuvo haciendo Él, que es verdadero hombre y verdadero Dios, y todos esos 30 años para acabar de ajustar? Y después se va para el desierto en su encuentro con Juan Bautista, y después 40 días de oración y ayuno. Jesús se tenía que preparar. Pues, ¿para qué le digo que no? Y sí, sí, vea. Y no, pues que es verdadero Dios, amén, y es verdadero hombre. Es más, Él apenas nos vio a nosotros, yo dijo, yo ya vengo preparado, pero apenas nos miró bien, ay, no, espere y verá. Este tipo de demonio solo con oración y ayuno, espere y verá. Entonces se fue para el desierto. Bueno, amén que Jesús se preparó. Y entre muchas cosas, mínimo lo que tenemos que sacar es esto. Hombre, ¿cómo me preparo yo? ¿Cómo me preparo yo para la vida? ¿Cómo me preparo yo para cumplir la voluntad y el proyecto de Dios? ¿Qué tanto me estoy preparando yo? Y entonces, cuando comenzamos un miércoles de ceniza, este proceso de Cuaresma, y en todos estos textos también de Jesús en el desierto se habla de que el Espíritu lo condujo al desierto y fue tentado por el diablo durante 40 días. Ese 40 ha pasado a tener un sentido muy interesante en las Sagradas Escrituras. Como todos ustedes saben, aparece ya temprano allá en el diluvio. ¿Cuántos 40 días llovieron? Y en las noches escampaba. No, eso estaba como aquí, y seguía 40 días, sí, 40 noches. ¿Cuántos 40 días y noches se fue Moisés al monte Oreb, allá al monte Sinaí, en oración para recibir la Torá, la instrucción, las tablas de la ley? ¿Cuántos 40 días también Elías, Eliyahu,
El profeta para renovar la alianza también estuvo 40 días. Y el 40 acompaña mucho las Sagradas Escrituras. Y entonces vemos a Jesús en el desierto 40 días. Entonces ese 40 tiene un sentido muy claro. En primer lugar, es toda una vida. Cuando el Señor Dios quiso reemplazar esa generación pecadora e insensata que había sacado de la esclavitud allá, el Señor lo sacó de la esclavitud en Egipto. Meribá y Masá continuamente lo tentaban y lo ponían a prueba y no creían en su actuar. Y llegó un momento en que dijo, ustedes todavía son esclavos, aun cuando ya no estén en Egipto. Y para entrar en tierra de libertad, pues uno tiene que ser libre. Entonces voy a cambiar de generación. Y esos 40 años que estuvieron caminando en el desierto fue precisamente para el cambio de generación, para que entrara a la tierra prometida una generación nueva, liderada por aquellos que sí habían creído en las promesas del Señor, Josué y Caleb. Y entonces 40 significa en primer lugar toda una vida. Si usted se fija en la persona que tiene al lado, se da cuenta que ya tiene 39 y 364 días. Bueno, que 40 significa de alguna forma ¿qué? Toda una vida. Pero también desde los textos que le traje, desde Jesús en el desierto preparándose para su misión, y en los Hechos de los Apóstoles hay un 40 bien interesante y revelador. Nos dirá el Evangelio según San Lucas en su segunda parte, que son los Hechos de los Apóstoles, nos dirá Lucas, que Jesús resucitado se le apareció a sus discípulos durante 40 días, dándole suficientes pruebas de que estaba vivo y resucitado. Por lo tanto, 40 significa el tiempo, el proceso necesario para que llegue a su plenitud una revelación. ¿Qué es lo que es el 40? El tiempo, el proceso necesario para que llegue a su plenitud una revelación. Pues hoy el Señor a través de la iglesia, el miércoles de ceniza, es el inicio de la Cuaresma, o sea, el inicio de un proceso, el inicio de un caminar, el inicio de un caminar, el inicio de un caminar, de un proceso, del tiempo necesario para que llegue a su plenitud, ¿qué? Una revelación. ¿Y qué será lo que Dios quiere revelarme? Revelar, correr el velo. ¿Qué será lo que Dios quiere revelarme? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Pues mire, y ahí los quiero invitar a que nos detengamos un momentico. Porque el problema que todos nosotros los seres humanos tenemos es el de la rutina. Nos malacostumbramos a un montón de cosas. Por ejemplo, hay quienes están vivos hoy y todavía no se han dado cuenta que están vivos. Sí. La mayoría los veo yo profundamente dormidos. Y yo les pediría hoy sí un favor, pellizque a su vecino y dígale, uno dormido no siente dolor, pero pellizquelo, a ver, respire profundo, tenga algunas manifestaciones de estar vivo, porque hay unos que realmente, como una familiar mía que entonces cuando suena el despertador sigue durmiendo y sigue soñando y comienza a soñar que ya está trabajando allá en el sitio del trabajo y todavía roncando. Es más, yo no sé si ustedes o yo estamos dormidos. ¿Cuáles de los dos serán? A ver, yo veo. ¿Estamos o no despiertos? Están en automático. Y una cantidad de cosas las volvemos rutina. La vida, el día a día la volvemos rutina. Y las cosas en relación a Dios también las volvemos rutina. ¿Cuántas veces vamos a la Eucaristía? El centro, el culmen de la fe, y uno, y tanto que le preguntan después a la hora o a la media hora en la casa, ve, ¿y de cuál fue la lectura hoy? Decime una de las 3 o 4 lecturas. Varias. Hoy leyeron tantas. Y
y la gente, entonces vivimos en unos estados de inconsciencia tremenda. Para eso es la cuaresma, para dejar de estar fuera de sí, para dejar de estar distraídos, para dejar de estar tan ocupados en un montón de cosas, para dejar de perder la vida en tantas cosas, con tantos afanes y sin llegar a ninguna parte, para, como dice preciosamente, que para mí es el mejor texto, el más ilustrativo de lo que tiene que ser el proceso cuaresmal, el hijo pródigo en Lucas 15 entró en sí mismo. Porque es que viéndolo bien y volviéndolo a ver, uno como que se mantiene fuera de sí, distraído, ocupado, preocupado, tonto, tantas veces disperso o dormido. Entonces, el inicio de la cuaresma es un llamado a entrar en sí mismo. Desde hoy la iglesia, entonces sus colores fundamentales será el morado. No por hacerle honor a usted que se mantiene de morado, sino porque el morado en las Sagradas Escrituras significa la reflexión, el entrar en sí mismo, la profundidad que lo lleva a uno a la sensatez y por lo tanto a la conversión y a la penitencia. Entonces, hoy iniciamos un caminar nuevo. Es la posibilidad que de nuevo el Señor nos da de entrar en nosotros mismos y de fijarnos la direccionalidad de nuestra vida, hacia dónde va, hacia dónde nos está llevando nuestra manera de vivir, hacia dónde nos están llevando nuestros criterios, hacia dónde nos están llevando nuestros temores, hacia dónde nos están llevando nuestros deseos, hacia dónde y hacia qué nos está llevando la vida. Si usted sigue así, ¿para dónde va? Cuando usted estaba ya en el colegio, se acuerda que le enseñaron vectores y que de los vectores hay como una fuerza y hay una dirección. O sea que la vida de uno tiene una direccionalidad. Uno muchas veces no es consciente de ella, pero su manera de ver la vida, pero sus deseos, pero sus criterios, pero su pensamiento y todo un montón de situaciones a las que uno se va acomodando o que lo va acomodando el mundo, va haciendo que la vida de uno tenga una direccionalidad. Y uno sigue muy automáticamente, muy autómata. Entonces, ¿y por qué? Tantas veces por la fuerza de la costumbre. El vector tiene fuerza y dirección. ¿Qué fuerza lo mueve a usted? El de la costumbre. Pues es que así hacen todos en mi casa. Así vivió mi papá, así vivió mi abuelo, así vivieron todos. ¿Y cómo están? Venga si quieren el cementerio, allá están. Y entonces usted como, ¿para dónde va? No, pero es que eso es lo más normal, o eso es lo que dicen tales, que son muy famosos. Este es tiempo por eso de ir al desierto. Entonces hay un montón de elementos que van comenzando a aparecer en este tiempo. Desierto, fíjese, es todo lo contrastante con el ritmo y la manera de vivir nuestra. Le hablaré al corazón, la llevaré al desierto. Es el Espíritu el que lo lleva a uno al desierto, como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. O sea, es el tiempo de lo distinto. Entonces no es tanto el montón de luces, sonido, distracción, ocupaciones, sino como para darse un tiempo más serio de reencuentro con uno mismo. Lo primero que tiene que haber en este proceso es un entrar en sí mismo. Es un tiempo de sensatez. Este tiempo de la cuaresma es un tiempo de ¿qué? Sensatez. Eso de ser sensato, ese sensatez, ¿con qué termina? Cuénteme. Ese sensatez tiene todo que ver, ¿sabe con qué? Con sentido, como hacia dónde va mi vida, hacia dónde va mi vida, cuál es la direccionalidad de mi existencia. Con eso tiene que ver la sensatez, la direccionalidad de mi existencia.
Por el contrario, el insensato es el que no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. ¿Por qué? Porque insensato, porque no tiene sentido de vida. No tiene sentido de vida. Las circunstancias le viven la vida. Los otros le viven la vida. Los ciegos que lo acompañan, empujándolo hacia el mismo hueco y siguiendo a otros ciegos. Por eso, este es un tiempo de gracia. Y así tenemos que aprender a mirar la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de gracia, de don, de bendición. La conversión es una fiesta. Muchas veces, cuando se piensa en la Cuaresma, entonces la gente pone la cara ajada más de lo normal. Pone entonces su cara de tristeza y cree que la tristeza es un acto penitencial, nada más torpe. Cree que el acto penitencial es como ya se acabó el carnaval, como ya enterraron a Joselito, como ya tal cosa, entonces ahora ya no hay música, ya no hay comida, ya no hay... No, 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 por el contrario, la conversión es una fiesta, la verdadera fiesta, la que nos está esperando en la casa del Padre, pero hay que caminar hacia allá, hay que caminar hacia allá. Por eso la Cuaresma es el inicio de un proceso. A veces hemos pensado que la Cuaresma son unas cositas, entonces ayunar a ver si realmente a buena época llegó la Cuaresma, porque los efectos de la Navidad todavía se notan, porque entonces qué bueno, vamos a aprovechar para ayunar y quien quita que hasta rebaje, ¿ya? Y entonces que la limosna, bueno, vamos a ver qué se va a hacer, hay alguna cosita habrá que dar. La oración, Señor, acuérdate de mí, yo voy a estar muy ocupado hoy, pero usted sí va a tener tiempo para que se preocupe por mí. Y la gente entonces cree que bueno, y entonces por fin reconciliarme con fulanito, sutanito, está bien. Pero qué bueno que descubramos que la Cuaresma no son tanto unas cuantas cositas, no. Hablar de Cuaresma es hablar de direccionalidad de mi vida hacia la Pascua. Hablar de Cuaresma es hablar de direccionalidad de mi vida, de hacia dónde voy. Y eso es precisamente los términos que se utilizan para ello cuando se dice conversión, metanoia, una expresión griega, metanous, transformar la mentalidad. ¿Para qué? Transformen su mentalidad para que cambie su manera de vivir. La mejor expresión de eso es epistrefo, otra expresión griega, que lo que significa y dice más claramente es volver a la casa del Padre. Hablar de Cuaresma y tomar Cuaresma en serio es tomar en serio la direccionalidad de nuestra vida. Para poder volver, ¿por qué? Porque hemos estado fallando en la manera como vamos. Pecado literalmente en las Escrituras lo que significa es no acertar en el blanco, no acertar en para dónde vamos, errar en el blanco. Y por eso uno solo es consciente de que en su vida muchas cosas no van bien, de que uno se merece un mejor presente y un mejor futuro, de que usted se merece un mejor presente y un mejor futuro, de que la vida que está teniendo por allá, malgastando su existencia, perdiendo la herencia, el don de Dios, viviendo torpemente y de una manera destructiva, y cuyos síntomas son evidentes. Los síntomas de la tristeza, del miedo, del sinsentido, de haber perdido la alegría, de los conflictos, de la injusticia, de la muerte. Todo un montón de síntomas que son la paga o la consecuencia lógica del mal obrar. Entonces, este es el tiempo para recordar la casa del Padre. El proceso de la Cuaresma
es un proceso en el que nos invita a colocar los ojos fijos en la casa del Padre. Fijos los ojos en Jesús, fijos los ojos en para dónde vamos. La Cuaresma de por sí no es salvadora, no. La Cuaresma es el acto de sensatez de darse uno cuenta que no va para ninguna parte, que es insensato, que no tiene sentido y que lo que está haciendo no le está yendo bien. Pero esa es la primera parte, entrar en sí mismo y reconocer que Dios quiere para mí un mejor presente y un mejor futuro, que Dios quiere para mi familia una vida más plena. Reconocer, como es evidente, que el hijo pródigo, evidentemente allá, donde no podía comer ni la comida de los cerdos, el animal más impuro, donde estaba lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de su patria, donde ese vago que nunca había trabajado, le tocaba trabajar de sol a sol y lo que ganaba nunca recompensaba ni siquiera para sus necesidades básicas. Esa pérdida de la libertad, esa pérdida de la alegría, esa pérdida de todo, evidentemente lo tiene que llevar a saber que donde está en la olla, que de ahí tiene que salir. Pero de por sí les decía que no es salvador. Es el primer paso, entró en sí mismo. Pero el segundo paso es todavía más importante, recordó la casa del Padre. Recordó la casa del Padre. El segundo paso es fijos los ojos en Jesús, el que inicia y lleva a la plenitud la fe. Fijos los ojos en para dónde vamos, en la Pascua, en el banquete que Dios tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, hoy se abre una puerta que nos permite vislumbrar a lo lejos el futuro de nuestra vida, la Pascua, el banquete glorioso con el resucitado, el banquete de la vida plena que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y es ese recordar, volver a pasar por el corazón, es ese memorial de la gloria de Dios y de los proyectos de Dios sobre nosotros. Es ese memorial del banquete pascual lo que nos tiene que dar la fuerza para ponernos en camino. Y por último, no estamos solos en este tránsito de la Cuaresma. Mire, esto no es que si uno quiere o no quiere, esta es la realidad de la vida. Le dije que 40 es toda una vida, es toda nuestra vida vivida en desierto, vivida tantas veces sin saber para dónde, insensatos, y con las consecuencias de todo eso. Es la existencia. Y en medio de todo esto, que fue lo mismo que vivió el pueblo de Israel, y donde el pueblo de Israel fracasó, como hemos fracasado tantas veces nosotros y como el hombre a lo largo de la historia ha fracasado en este transitar por la vida. ¿Cómo así que fracasó? No acertó al blanco. ¿Cómo se llama teológicamente? Pecado. No acertó en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, aún a pesar de los dones y de las bendiciones de Dios, a pesar del maná que Dios les dio, sus padres murieron en el desierto, no acertaron. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para atravesar este camino? Si real y literalmente, como dice el profeta allá en el libro de los Reyes a Elías, como dice el Señor a Elías, el camino es superior a tus fuerzas. ¿Qué? ¿Usted ha sentido, a veces ha experimentado que la vida le quedó grande? Que los sueños y proyectos suyos son más grandes que sus realizaciones. O la versión primera que usted aprendió, no, es que usted es mucho tilín, tilín y nada de paletas. Pues como la vida, el camino es superior a nuestras fuerzas, bendito sea Dios, que hay un jefe que conduce a la vida, que hay un líder que nos lleva en el desierto hacia la tierra prometida. Y ese líder se llama Jesús. Ese líder es Jesús. Que allá donde todos han fracasado, donde el mismo pueblo de Israel fracasó, Él triunfó.
Por eso Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, tentado como usted y yo durante 40 días. Y en medio de este tránsito venció el mal, venció la tentación. ¿Alimentado con qué? No, él estaba ayunando, alimentado con la palabra del Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. Pues muchas cosas tenemos que hablar de esto, pero para eso tenemos 40 días. En medio del desierto iremos hablando de esto en nuestro caminar hacia la Pascua. No podemos pasar inconscientes a que hoy, en este miércoles de ceniza, de nuevo el Señor me invita, como dirá en el apóstol Pablo, no importa dónde has llegado, no importa, desde el momento que estás, dejando atrás lo pasado, retoma el camino y reinicia un camino de conversión. Retome ese proceso para llegar a la casa del Padre. Este es tiempo de volver a Dios, epistrebo. Este es tiempo de entrar en nosotros mismos y recordar la casa del Padre. Este es tiempo de asumir la vida con la gracia, con la bendición, con los dones que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para ti, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y qué es lo que nos impide eso? Las malas opciones, las malas decisiones, el pecado, una cantidad de esclavitudes, y para eso es este tiempo. Este es el tiempo de la libertad, este es el tiempo de la Pascua, este es el tiempo de retomar la vida. Le hablaré al corazón, la llevaré al desierto, y allá el Señor nos enamorará y nos revelará su palabra. Amén.